Listo. Sí pueden ver ya la pantalla, ¿no? La presentación. Sí, ya. Ya. Bueno, pues muchas gracias. Como les decía, bueno, esta sesión está dirigida específicamente a dependencias de la gestión. Mañana tenemos una sesión similar para entidades académicas, aunque la mayor parte de los contenidos, pues vamos a estarlos, son muy comunes entre hoy y mañana, pero tienen algunas especificidades y también, pues, en parte queríamos evitar que revolver algunos temas que son específicos de cada una de estas entidades o dependencias de la gestión, revolver las preguntas o que no se prestara para tanta claridad, ¿no? Entonces, dicho esto, pues ustedes saben que esto pertenece a un proceso de actualización y mejora de los proyectos PLADE que les propusimos la vez anterior y que, como ustedes saben, no es un proceso o es una tarea obligatoria, sino que es una invitación a considerar esta posibilidad de actualizar y o mejorar sus proyectos PLADE, ¿no? Con el propósito de facilitar en lo posterior su seguimiento, ¿no? de los proyectos. Entonces vamos a, en esta sesión que pues va a tener un poquito de, pues, de tutorial, un poquito como de taller y de tratar de resolver dudas concretas de parte de todos nosotros. Pues lo que vamos a ver, pues una serie de contenidos que voy a abordar a continuación. Pero en primer lugar me gustaría comentarles, como ya les había dicho, que todas las sesiones están siendo grabadas y van a estar a su disposición en el canal de YouTube de Secretaría Académica. Les vamos a compartir este, esta liga donde ya está colgada la primera sesión, ¿no? Vamos a pasarles estos materiales, esta presentación y otros. Estamos justo ya terminando esta sesión. Les vamos a pasar un correo a todas las comisiones de planeación. Aquí ya lo tenemos casi listo. Entonces, terminando esta sesión, les mandamos este correo donde les vamos a proporcionar la presentación de la primera sesión, la presentación de esta segunda sesión, la liga para las grabaciones, donde van a poder consultar las grabaciones de las sesiones, una guía de proyectos PLADE que ahorita vamos a describirles, el formato de proyectos PLADE, que es un Excel, y estos otros instrumentos que es una relación de los proyectos PLADE que tienen las entidades académicas y las dependencias de la gestión. Entonces, les vamos a estar pasando estos materiales al terminar esta reunión con esta sesión a través de correo electrónico. Sí, sí pueden ver el correo, ¿verdad? Eso que estoy mostrando, donde viene esta relación. Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces paso al contenido específico de esta sesión. Eh, Vamos a ver cuál es el objetivo, unos apuntes iniciales a manera como de refrescar un poco la memoria acerca de cosas que vimos la sesión pasada. Vamos a hablar un poquito más a fondo de algo que hablamos la sesión pasada, pero ahora más a fondo, en qué consiste la estructura de los proyectos PLAN, cuál es su estructura interna. Luego vamos a ver este tema de la guía que hemos elaborado para la actualización de los proyectos PLADE y el formato también que hemos elaborado, ¿no? Luego vamos a abordar paso a paso cuáles son los elementos que incluyen los proyectos PLADE y cuáles son los aspectos más importantes que tenemos que considerar a la hora de elaborar estos diferentes secciones y subsecciones que tienen los proyectos PLADE. Después unas anotaciones finales y algunos anexos que vamos a incluir en esta presentación para facilitar el trabajo de todos. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, pregunta o le seguimos. ¿Todo bien? Bueno, pues continuemos. Eh, el objetivo de esta sesión es comprender el proceso y formato para la actualización y mejora de los proyectos PLADE
Y la idea es que comprendiéndolo, pues ustedes tengan a su vez mejores elementos para ir tomando la decisión como dependencias de la gestión de si quieren realizar alguna actualización a sus proyectos, ¿no? Algunos apuntes iniciales. Me gustaría partir de nuevo de esta definición de planeación de Vygotsky, que dice así: la planeación es una función mental superior que implica el uso del lenguaje interno para organizar y dirigir la conducta futura, permitiendo a los individuos anticipar los resultados de sus acciones y regular su comportamiento en consecuencia, ¿no? A mí me gusta mucho esta definición por el tema también que maneja esta noción de lenguaje interno. Y lo vamos a ver más adelante porque los proyectos PLADE pues también tienen un lenguaje interno que proponen para organizar y dirigir nuestra conducta futura. Entonces vamos a ver en qué consiste ese lenguaje interno, que teóricamente pues debería de facilitarnos a nosotros la planeación para lograr los objetivos que nosotros nos proponemos como dependencias de la gestión, ¿no? Em, y bueno, otra definición que también comentábamos la ocasión anterior y que tiene que ver con el tema de... ¿Hay un micrófono por ahí encendido? Ok. Que tiene que ver con el tema de que la planeación también tiene que considerar las restricciones y recursos disponibles. ¿Ok? Exactamente. O sea, que cuando nosotros planeamos, por supuesto, tenemos que considerar una serie de factores que limitan los alcances de lo que podemos lograr a futuro, ¿no? Y que veremos más adelante, por ejemplo, esto se traduce, al menos en la planeación de los PLADE de nuestra universidad, en parte se traduce en el análisis de riesgos que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Y es importante considerar ese análisis de riesgos porque es lo que nos está hablando de estas restricciones o posibles restricciones al logro de nuestros proyectos. Recordatorio también que hablábamos de posibles motivos para actualizar o mejorar nuestros proyectos PLANE y que nos pudieran llevar a la necesidad de corregir algunos aspectos de nuestros proyectos. Por ejemplo, errores de captura, que les faltaron algunos objetivos, algunas metas, que la descripción de las metas es poco clara o incorrecta, que las metas y sus entregables no están orientados a un enfoque de resultados, que esto lo vamos a explicar un poco más a fondo en esta sesión. ¿A qué nos referimos con que las metas no están descritas y sus entregables no tienen un enfoque de resultado, ¿no? El tema de que los valores de las metas estratégicas pueden no ser correctos, o sea, los entregables, las unidades de medida, la programación anual. Hoy vamos a ver más ejemplos de esto. O bien correcciones en el sentido de que ustedes quizás quieran hacer un reordenamiento de su proyecto PLADE, o bien una combinación de estos motivos. Hablábamos la vez anterior de algunos ejemplos que tenían que ver con estos posibles errores dentro de la claridad en la descripción de las metas, la descripción de las evidencias, las unidades de medida y el avance anual estimado por cada una de las metas, ¿no? Y les quisiera recordar que la idea de esto es que, bueno, les comentaba la vez pasada que las metas, por así decirlo, son el corazón de los PLADE, ¿no? Porque las metas se están definiendo de manera muy concreta o deben de definir de manera muy concreta cuáles son los cambios y los logros que esperamos alcanzar a 2030, en este caso, en nuestra dependencia de la gestión, ¿no? Estos metas deben de tener varias características y una de ellas es que deben de ser relevantes, ¿no? Es decir, deben de ser relevantes para provocar un cambio en la institución, para mejorar algún proceso en la institución, para tener un mejor resultado en nuestra institución. Las metas de nuestros PLADE, de alguna manera, deben de reflejar las transformaciones que nosotros queremos lograr en nuestra dependencia de la gestión hacia el año 2030. Y las evidencias deben de ser cosas que nos permitan verificar si esas metas se logran o en qué grado se logran. Entonces,
a eso le llamamos evidencias de resultado o enfoque de resultado en nuestras metas, que siempre sean lo más concretas posibles, alcanzables, verificables, ¿no? Y que de alguna manera hacia 2030 o a lo largo de todo este proceso que incluye nuestro PIDE institucional 2024-2030, nosotros podamos verificar con mucha claridad en qué medida sí estamos logrando los resultados esperados. Si las metas son ambiguas, si los entregables son incorrectos o inadecuados, pues al rato podemos tener nosotros entregar muchísimos entregables, ¿no? Evidencias, pero no necesariamente eso nos dice si se logró un objetivo relevante, prioritario, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo consideremos, siendo las metas, digamos, el corazón de nuestros PLADE, pues entonces, o los elementos más nucleares, por así decirlo, o dicho de otro modo, siendo estas metas, estos elementos nucleares de nuestro PLADE, es muy importante que tengamos mucha precisión en su descripción y en los elementos que las componen, ¿no? Será tarea de todas las entidades y a partir de lo que vimos la vez pasada y en esta sesión, pues será tarea de ustedes verificar, leer sus propias metas y verificar si les resultan relevantes estas metas, si les resultan verificables, si no, si están enfocadas en a resultados, si los entregables son precisos, si no son ambiguos, etcétera, si la programación anual es lógica, etcétera. Bueno, ya lo veremos. También hablábamos que pudieran ustedes quizás tener la necesidad de realizar una especie de reestructuración de su proyecto PLAN. Esta oportunidad y bueno, este proceso de actualización o posible reestructuración se está dando solo este año, en 2024. Es decir, se trataría de hacer correcciones relevantes que permitieran de aquí y a los siguientes años, pues darle un seguimiento mucho mejor a nuestros proyectos PLAD. Después de este proceso, en los años subsecuentes, solamente se permitirá agregar nuevas metas a nuestros proyectos PLADE. O sea, esto sí va a estar abierto de aquí en adelante, pues que las entidades y dependencias puedan agregar nuevas metas. Y esto pues les va a imprimir un cierto dinamismo a la planeación que tenemos y creo que esto es muy importante porque, como ustedes saben, las planeaciones son cuestiones dinámicas. Nosotros mismos en nuestra vida diaria, cuando planeamos algo con el propósito de tener mejor, por ejemplo, un mejor bienestar en nuestra vida, etcétera, planeamos, tenemos metas, tenemos acciones y es importante que esto sea dinámico, ¿no? Que no es posible que yo ahorita haga un plan, por ejemplo, ahorita yo, Ricardo Barrios, que tengo 41 años de edad, hago un plan a mis 50 años, ¿no? Y que ya no lo pueda cambiar, ¿no? Eso tampoco es lógico y quizás no es realista, ¿no? Entonces, van a poder, si quieren ustedes, hacer una posible reestructuración de su proyecto plan, porque se han dado cuenta que a lo mejor en su plan actual no refleja el quehacer o no lo refleja de la mejor manera el quehacer de su dependencia. O bien quisieran hacer una reorganización, un ejercicio de organización y mejora integral de su PLADE, o bien porque su PLADE actualmente no está tan alineado al PIDE de la universidad, ¿no? Entonces, quizás a partir de una reestructuración, ustedes quisieran buscar de, una mayor alineación de su proyecto PLADE con el PIDE. Y pues nosotros les pasábamos la liga del PIDE. Ah, bueno, paréntesis, ahorita que les vamos a mandar un correo. Noelia, por favor, ¿me acuerdas de también incluirles el documento del PIDE de una vez en este correo? Se los pasamos. Aunque les hemos pasado la liga para que ustedes conozcan dónde lo pueden descargar, pues de todas maneras, aprovechando que ya les vamos a mandar diferentes materiales, eh, pues entonces mandarles también el PIDE. Creo que si no lo han leído o si ya lo leyeron, de todas maneras, este proceso es una muy buena oportunidad de echarle otra ojeada
al PIDE de nuestra institución, principalmente al contenido de los de los 7 ejes estratégicos, de los programas, de las estrategias y las líneas de acción que se están proponiendo en nuestro PIDE. Y a la luz de esa lectura, preguntarnos internamente, en un ejercicio colegiado, de reflexión colegiada, preguntarnos cómo desde nuestra dependencia de la gestión podemos a impulsar o apoyar algunas de las acciones, estrategias, programas que ahí se describen en el documento del PIDE, ¿no? Por supuesto, desde la Dirección de Planeación, pues vamos a seguir haciendo acciones de difusión del PIDE y acciones que permitan a la comunidad universitaria interpretar lo que dice nuestro PIDE, ¿no? Y eso pues es una cuestión que queremos hacer de manera permanente, porque nunca está de más seguir pensando en nuestro futuro como universidad y seguir teniendo una mayor claridad acerca de lo que queremos lograr como institución de educación superior. Entonces, va a haber esta necesidad. No lo tienen que tomar esta decisión ahorita, pero esperamos que a partir de estas sesiones ustedes y de su propio análisis interno, ustedes tengan mejores elementos para tomar la decisión de si quieren actualizar o mejorar sus proyectos PLADE, o si tienen más de uno, pues alguno de ellos. Creo que pues estas sesiones van a ayudar a este propósito, ¿no? O también ustedes, como les comentaba, pueden decidir no realizar actualizaciones eh, o correcciones de esta naturaleza que estamos señalando. Les decía que por entidad por entidad académica tienen estos proyectos PLADE, por dependencia de la gestión tienen estos proyectos PLADE. Les comentaba que algunos tienen más de un proyecto, ¿no? También dentro de los materiales que les vamos a pasar, aprovechando, hicimos esta relación donde, por ejemplo, esta es entidades académicas y esta es dependencia de la gestión. Esta relación lo que dice es, por cada dependencia de la gestión, por ejemplo, Secretaría General, ¿cuántos proyectos PLADE tienen? Por ejemplo, ellos tienen 4, ¿no? ¿Cómo se llaman estos 4 proyectos? ¿Y quién es el área responsable de cada uno de estos proyectos? Por si no existe claridad acerca de esto, pues ustedes en este material que les vamos a pasar pueden checar su dependencia, pueden checar cuántos proyectos tienen, cuáles son y quiénes, cómo está actualmente en el CIA cargado quién es el área responsable. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien. Gracias, muchas gracias. Pues vamos a ver ahora entonces la estructura de los proyectos PLADE. Ya lo comentábamos la vez anterior. Esta es la estructura que tenemos actualmente. Y también veíamos este esquema que decíamos que la estructura realmente que estamos proponiendo ahora de los proyectos PLADE se mantiene casi en su totalidad, porque estos elementos siguen en la estructura de los proyectos PLADE, solamente se añadieron eh, las áreas responsables, perdón, las áreas responsables operativas de cada una de las metas y las posibles acciones orientadas al logro de la meta. Estos son, si bien casi toda la estructura se conserva con respecto al formato anterior, ahora solamente estamos agregando estos 2 campos por cada una de las metas estratégicas a 2030 de un proyecto PLAN. Ahorita vamos a ver más a detalle esto para que se entienda, pero sí quería recordar esto, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características básicas de cada uno de estos elementos que les comentaba, ¿no? Por un lado, un proyecto PLADE tiene pues un nombre del proyecto, ¿no? Todos lo sabemos. Un nuevo
ese nombre pues debe de alguna manera englobar el objetivo a 2030, en este caso de su dependencia de la gestión. Sobre todo si ustedes tienen un solo proyecto, por ejemplo, de su dependencia de la gestión, pues ese nombre de alguna forma tendría que englobar en cuál es el objetivo de esa dependencia de la gestión a 2030, ¿no? Les comentaba esto, por ejemplo, acá tenemos diferentes nombres que fueron otorgados previamente. Por ejemplo, gobernabilidad y colaboración institucional, mejora continua en los programas educativos, etcétera. Fortalecimiento de la investigación multidisciplinaria para solucionar problemas sociales locales y globales. Y así sucesivamente podemos tener diferentes nombres de nuestros proyectos PLAD. Luego tenemos las áreas responsables del proyecto PLAD. Puede ser un área responsable que puede ser el titular de la dependencia de la gestión. Por ejemplo, si es un solo proyecto PLAD, por una dependencia de la gestión, pues lo más lógico es que el área responsable es quien es el titular o la titular de esa dependencia, ¿no? Pero si existen varios proyectos, a lo mejor ahí sí hay diferentes responsables, como en el ejemplo que estábamos viendo acá, en Secretaría General tienen 4 proyectos PLADE, y por ejemplo, el primero, el responsable es Secretaría General, pero del segundo es una dirección de transparencia y acceso a la dirección pública de acceso de información, ¿no? Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales, etcétera. Entonces puede ser varios, uno o varios áreas responsables. Por ejemplo, en los proyectos de Secretaría Académica hay un proyecto, el primero, que los responsables son la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado. Entonces, aquí pudiera incluso haber responsables de 2 dependencias de la gestión diferentes, ¿no? Este proyecto, por supuesto, pues fue elaborado en conjunto y por eso los responsables son estas 2 dependencias de la gestión de la universidad. El resumen del proyecto es básicamente responder a la pregunta qué se propone en el proyecto, pero en 250 palabras máximo, ¿no? Luego, la justificación del proyecto es describir por qué es relevante el proyecto, sus objetivos y metas para el desarrollo de esta dependencia de la gestión y de la universidad, ¿no? ¿Por qué es relevante ese proyecto? Vamos. Estos son algunos de los datos iniciales que son importantes, pues, de escribir, que ustedes los pueden tratar de colocar al inicio o al final del proyecto. Quizás a veces es mejor comenzar por el objetivo general del proyecto y de ahí empezar a pensar los otros campos, ¿no? Antes del resumen, quizás primero el objetivo general o antes de la justificación, no lo sé. El orden realmente en que ustedes lo vayan haciendo, ustedes lo van a decidir, pero el chiste es que estos campos sean llenados de manera adecuada y que pues estén bien articulados, que haya una congruencia interna de todos los elementos que componen el proyecto PLAD. Por supuesto, si ustedes tienen un solo proyecto PLAD, pues lo más lógico es que el objetivo general sea el objetivo de la dependencia de la gestión a 2030, porque pues nomás tienen uno. Entonces, ese proyecto PLADE debería de reflejar en su objetivo general todo lo que la dependencia de la gestión quiere lograr a 2030. Por eso digo, ahora, si son varios proyectos PLADE, pues ustedes en cada uno de esos proyectos pondrán cuál es el objetivo general, pero que es específico a ese proyecto, ¿no? Recuerden que los proyectos PLADE, sobre todo si son uno solo por dependencia de la gestión, pues deben de reflejar lo global de manera integral, el quehacer de esa dependencia, porque después ustedes describen las metas de esa dependencia y las acciones que van a desarrollar y que además se conecta su proyecto PLADE
ya después con la programación presupuestal anual, que es el soporte de las actividades que ustedes van a desarrollar a lo largo de un año. Entonces recuerden, y creo que no está de más recordar que los proyectos PLADE lo que pretenden dibujar es, o lo que pretenden planear es lo que la dependencia de la gestión en este caso quiere lograr a 2030, ¿no? No es una planeación anual, sino es una planeación a mediano plazo a 2030. Y por lo tanto, no es una planeación tan específica y detallada, porque la planeación más específica y detallada es la planeación que la dependencia hace año con año, que deberíamos de hacer, por lo menos a inicios a más tardar a inicios de un año, por ejemplo, o más bien antes, mucho mejor para hacer la programación presupuestal, es decir, qué vamos a hacer el año que viene, qué acciones específicas vamos a desarrollar para avanzar en nuestro propio proyecto PLADA. Entonces, el objetivo general, un elemento del cual se desglosan objetivos específicos, ¿no? Que los objetivos específicos de alguna manera ya aterrizan de mejor forma el objetivo general. Si me preguntan a mí, yo a veces prefiero pensar en los objetivos específicos de, por ejemplo, de mi área, de la dirección de planeación, que también es una dependencia de la gestión. Prefiero pensar en los objetivos específicos que tenemos y ya después, a partir de ahí, construir el objetivo general, porque el objetivo general pues tiene que escribir en lo global esos objetivos específicos. Ahora bien, para dependencias de la gestión, una cuestión importante es que quizás los objetivos específicos, la manera más sencilla de pensarlos es pensando en cómo son cuáles son sus grandes funciones, ¿no? Y más adelante vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. Es decir, si yo como dirección de planeación, mis grandes funciones tienen que ver con hacer acciones que promuevan la construcción de buenos planes en la universidad, de buenos planes estratégicos, pues esa es una función, ¿no? Y ese pudiera tener un objetivo específico. Pero otra función que tenemos es darle seguimiento al logro de los objetivos y las metas institucionales, evaluar los resultados, evaluar su alcance, etcétera, construir indicadores de resultado, etcétera. Entonces, eso puede ser otro objetivo específico. De alguna manera, los objetivos específicos pudieran ser objetivos de las subáreas o de las coordinaciones o de las direcciones que componen mi dependencia de la gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo después de cada objetivo específico derivo metas a alcanzar. Y si ya están como clasificadas así por grandes funciones o por las diferentes áreas o departamentos que componen la organización interna de la dependencia de la gestión, pues entonces las metas, lo más lógico es que el responsable o la responsable de lograr esas metas sea la persona que está a cargo de esa función o de esa subárea de la dependencia. No sé si hasta aquí se entiende esto de que a lo mejor conviene, en el caso de dependencias de la gestión, específicamente, pensar los objetivos específicos como los objetivos de las diferentes áreas o subáreas organizacionales que componen nuestra dependencia. Sí ¿Qué piensan de esta propuesta? ¿Se entiende? Eh, ¿Ustedes cómo lo tienen? No es la única opción, por supuesto, pero es una manera de verlo, ¿no? ¿Cómo ven? Ok, gracias.
Bueno, me dicen acá que está claro. Muchas gracias. Ok, y eso puede ser un motivo quizás de reorganización de su plan, ¿no? A lo mejor, si nosotros le damos una estructura así a nuestro PLADE, pues entonces también su seguimiento es más fácil, porque, a ver, tú internamente en tu dependencia dices, hay un área de mi dependencia y bueno, eso se traduce en, hay una persona que es responsable de esa área, que también va a ser responsable de este objetivo específico o de este y este, o pueden ser varios, y entonces quiere decir que es responsable de esas metas, ¿no? Y ustedes como, o bien los titulares de cada dependencia de la gestión, con su PLADE, pues puede ir viendo a quién le tiene que preguntar sobre el avance que tengan en determinadas metas, en determinados objetivos específicos. También permite ver con mayor claridad a quién le pueden pedir un plan de trabajo o a qué área le pueden pedir un plan de trabajo anual, por ejemplo, de, a ver, ¿tú qué este año qué vas a hacer para avanzar en estas metas, para avanzar en este objetivo, ¿no? Es por eso que esa es la recomendación. Si nosotros tenemos objetivos ambiguos o que pertenecen a varias áreas, que pudiera pasar, ¿no? Pero si eso es la generalidad, entonces las metas también pudieran estar por ahí desbalagadas o salpicadas en diferentes áreas, etcétera, y a lo mejor no es, el seguimiento no es tan sencillo. Ahora bien, por ejemplo, en Secretaría Académica, sí hay, por supuesto, objetivos que son compartidos por diferentes, que los responsables son diferentes áreas y que las metas también son responsabilidad de diferentes áreas de la Secretaría Académica, ¿no? Y en muchas veces esos proyectos que son como interdepartamentales, pues son muy relevantes, porque mientras sigamos trabajando a veces en aislado, pues no estamos viendo o no estamos avanzando en proyectos que son muy relevantes para la institución, pero que requieren la colaboración interdepartamental, ¿no? O sea, lo que yo les comentaba de que el proyecto 1 de Secretaría Académica fue un proyecto elaborado en conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado, es un ejemplo de esto, ¿no? De un proyecto que tiene varias áreas, incluso dependencias responsables. Ahora bien, sigamos. Cada meta tiene estos elementos, ¿no? Una descripción, es decir, la descripción de la meta. La meta debemos de considerar que debe ser relevante, debe ser clara, debe ser concreta, alcanzable y verificable. Si nosotros tenemos una meta que está escrita de manera ambigua, ¿no? Que no es un resultado concreto y que entonces no se puede, no queda claro cómo la podemos verificar si se cumplió, pues no es una buena meta, ¿no? O bien, si alguien la lee o la leen 10 personas diferentes y 9 de cada 10 personas no entienden de qué trata la meta, probablemente es que le falta claridad en su descripción. Además, cada meta tiene que señalar cuál es la evidencia o entregable de resultado, es decir, la evidencia que demuestra el logro o el grado de logro de esa meta, ¿no? Debe también describir la unidad de medida de la meta. Por ejemplo, si la meta tiene que ver con la atención de estudiantes en programas de becas, podría ser la unidad, pues cuántos estudiantes atendidos hay, ¿no? O si la meta tiene que ver con la formación del profesorado, pues la unidad de medida de la meta pueden ser docentes formados. Si la meta tiene que ver con la actualización de normativa, pues puede ser la unidad de medida, son documentos, ¿no? El otro elemento es programar cuál es el avance anual estimado de cada meta. Por ejemplo, con base en la unidad de medida. Por ejemplo, cuántos estudiantes atendidos vamos a tener en 2024,
¿no? Entonces, concretamente, ¿cuál es la meta en 2024, en 2025, en 2026 y así sucesivamente? Por supuesto, yo hay metas que pudiera ponerle 2024, por ejemplo, actualización de normativa. En 2024 yo no me propongo hacer actualización, entonces el avance estimado en 2024 es cero, ¿no? Pero yo sí pienso que la normativa la voy a actualizar en 2025. Entonces, el avance estimado de 2025 pues ya será uno o dos o tres, dependiendo de lo que yo quiera actualizar ese año. Luego sigue por cada meta los campos que les comenté que añadimos a este formato actualizado. Uno de ellos es el área responsable operativa de la meta. Es decir, esa meta, ¿qué área o áreas le van a dar seguimiento, pero que son las áreas internas de la dependencia de la gestión que elabora el proyecto, ¿no? Entonces, así queda mucho más claro quién es él o los responsables de esa meta, ¿no? Y el otro campo que añadimos es que ustedes señalen las acciones clave que es relevante realizar para lograr la meta antes de 2030, ¿no? Y pues vamos a ver por ahí algunos ejemplos más adelante a qué nos referimos con esto, pero básicamente no se trata de poner todas las acciones que se van a realizar, sino las acciones más relevantes, las acciones clave que ustedes tienen que tomar en cuenta en su planeación anual que ustedes pudieran realizar para avanzar en el logro de cada una de esas metas, ¿no? Entonces, básicamente esta última subsección, pues tiene que ver con tener una mayor claridad de qué tenemos que hacer para lograr las metas. Y esta es la estructura nuclear de los proyectos PLADE, ¿no? Esto es básicamente lo más importante que uno tiene que hacer cuando elabora o lo que tenemos que tomar en cuenta cuando actualizamos o mejoramos nuestro proyecto PLAD. No sé si hasta aquí tengan preguntas. Marta, Graciela tiene la mano levantada. Adelante. Sí, ¿sí me escuchas? Sí. Ah, preguntaba sobre cuando se realizan los objetivos específicos. Por ejemplo, yo estoy en una oficina de gestión. A Ujú. veces, no sé si hacen un programa o unos objetivos muy ambiciosos y el presupuesto es, digo, limitado. Este, Ujú. ahí se reducen los objetivos o a lo mejor no los alcanzan a desarrollar todos porque a todos a lo mejor les van a poner presupuestables. Ok. Como, Sí. o sea, yo como la administración al momento de desarrollar el POA, cómo explicarles que a lo mejor en una oficina de gestión el presupuesto es limitado y no se pueden cubrir todos los objetivos, a lo mejor dicen, no, pues entonces no pongo tantos o no desarrollé tantos porque el presupuesto no alcanza. Sí. Yo creo que aquí es parte de la definición y por eso comentaba la definición de planeación, la segunda, que efectivamente cuando uno planifica, pues tienes que tomar en cuenta las restricciones que puede haber en la consecución de los objetivos o metas que te planteas, ¿no? Y esto tiene, yo creo, varios cauces que le podemos dar cuando estamos en una situación como la que tú describes. Una es que efectivamente nosotros tenemos que considerar objetivos y metas que son relevantes para nuestra dependencia, independientemente de los recursos que tengamos disponibles, ¿no? Creo que eso es un muy buen ejercicio que todas las dependencias tenemos que hacer, de digamos cuál es el mejor escenario posible. Pero también nosotros tenemos que ajustar nuestra planeación a la realidad. Otra cosa que nosotros tendríamos que estar haciendo como dependencias de la gestión es estar dialogando con el área de finanzas acerca de la factibilidad o viabilidad de los recursos disponibles, ¿no? Que vamos a tener como dependencia.
Otra cosa que a lo mejor nos tiene que llevar a la reflexión es, y no sé si esté aquí el maestro Gilmar de vinculación, una cosa que hablábamos recientemente, pues acerca también de la necesidad de que nosotros podamos, como parte de nuestra planeación, considerar la generación de recursos complementarios para nuestra propia dependencia, ¿no? Es decir, como parte de las mismas actividades de vinculación que todas las dependencias o entidades académicas de la universidad debemos de tener, deberíamos de considerar en qué medida nosotros podemos realizar ciertas acciones para tener recursos complementarios en nuestra dependencia, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba aquí a los colegas de planeación que en Secretaría Académica, en muchas ocasiones, los recursos que hemos tenido para realizar nuestras actividades en Secretaría Académica han tenido que ver con proyectos de financiamiento externo, ¿no? Entonces, a lo mejor es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y otra es que también tenemos que considerar el análisis de riesgos, es decir, por más que nosotros pongamos una meta, o un objetivo en nuestro proyecto, pues tenemos que describir en el análisis de riesgos las condiciones que pudieran poner en riesgo el logro de esa meta o que no se logre a su totalidad, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir justificar más adelante que, por ejemplo, ciertas metas no se lograron totalmente porque no existió o no se obtuvo el recurso suficiente para lograrlo. También otra cosa que nos debe llevar a la reflexión es cómo podemos hacer más con menos. Un ejemplo es que, por ejemplo, estas actividades que nosotros hemos planificado en la dirección de planeación, pues las estamos haciendo por Teams. Y una parte importante de por qué las estamos haciendo por Teams es que sería mucho más costoso hacerlas pues de manera pues, presencial, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos ahorra pues una gran cantidad de recursos. Entonces, ¿cómo podemos lograr quizás lo mismo que nos proponemos, pero con acciones que disminuyen también los costos, ¿no? Entonces, sí, la respuesta no es sencilla, ¿no? Tiene que ver con varios de estos elementos o aspectos que estoy describiendo, ¿no? Eh, pero, pues entonces, tomando en cuenta todo eso, pues tenemos que ajustar nuestros objetivos, nuestras metas, etcétera. Y también es parte importante pensar que por lo mismo nosotros podríamos agregar nuevos metas PLADE en años subsecuentes, porque a lo mejor ahorita yo no encuentro el escenario de factibilidad para tener una meta determinada, ¿no? Pero a lo mejor el año que viene ya resolví yo estas inquietudes que tenía y entonces el año que viene pues ya pongo la meta, ¿no? Porque creo que ya pudiera comprometerme yo con una meta tal, ¿no? Entonces también eso pudiera ser un posible cauce que se le puede dar en ocasiones donde sucede lo que tú estás describiendo. Gerardo, ¿tienes la mano levantada? Adelante. Sí, gracias Ricardo. Buenas tardes a todos. En caso que se tome la decisión de actualizar o modificar los objetivos Ujú, específicos y o las metas, se ujú. realizará sobre el documento que ya fue aprobado por el Consejo Directivo o solo en la plantilla en Excel o solo en el CIA. Gracias. Ok, gracias, gracias. Lo que nosotros les vamos a sugerir, y esto depende mucho de la decisión que ustedes tomen, es que se puedan apoyar del formato que les vamos a describir ahorita en un momento, ¿no? Pero también depende del alcance de las actualizaciones que ustedes quieran realizar. Por ejemplo, si son muy pocas actualizaciones, quizás no ni conviene trabajar en este formato que les vamos a describir ahorita a continuación, sino simplemente anotar qué actualizaciones les van a hacer a sus proyectos y entonces a la hora de que ustedes abran el CIA, eh, ustedes pueden hacer esas actualizaciones sobre el proyecto que ustedes ya tenían capturado, ¿no? Pero en caso de que ustedes quieran hacer un cambio mucho más integral,
pues sí convendría completamente trabajarlo en el formato que les vamos a proponer y a la hora y a la hora de que se abra el CIA, ustedes cargarlo otra vez de nuevo, pero sería básicamente una cuestión nada más de capturar, porque ya todo estaría acá descrito en el formato, ¿no? Porque el formato, de alguna manera, que les vamos a proveer es un espejo de lo que va a estar en el CIA, ¿no? Entonces ya nomás sería cuestión de como de copiar y pegar, ¿no? Ok. Gracias. Judith, adelante, tienes la mano levantada. Sí, buenas tardes a todos. Yo tengo dos dudas. No sé si me escucho bien. Sí, una de ellas es donde dice posibles acciones orientadas al logro de la meta. Yo entiendo que tenemos en el punto 7 las acciones específicas que se llevan a cabo para cumplir la meta. ¿Vamos a poner extraordinarias? Esa es una duda. ¿Vamos a poner qué, perdón? Acciones extraordinarias a las que ya pusimos, porque pusimos acciones específicas para cumplir cada una de las metas que escribimos. Un tema, no, lo que sucede es lo siguiente, ¿por qué lo pusimos aquí como un elemento nuevo? Anteriormente, si se fijan bien en el formato anterior, o bien en lo que está capturado en el CIA, las acciones estaban ligadas directamente con los objetivos, no con las metas. Es decir, un objetivo tenía varias metas y las acciones estaban ligadas a los objetivos, no estaban, digamos, específicamente alineadas con cada una de las metas. Y entonces, en ese sentido, pudiera haber acciones que ustedes ya habían colocado, ¿no? En el formato previo, que acá pudieran repetirse, pero ahora ustedes las van a ligar a las metas, a cada una de las metas, ¿no? Así me queda claro eso. Muchas gracias, pero Sí. otra pregunta que tengo. Sí. Dentro de nuestras metas, bueno, aquí con el abogado general, nuestras grandes funciones consisten en resolver conflictos. Nosotros no conocemos los conflictos que se van a tener a lo largo de los años o a lo largo del año en toda la universidad. Por ejemplo, también en el área de normativa, ustedes como entidad de planeación, desconocen si van a someter a normativa algún reglamento, algo, pero nosotros en esta área sí se revisan reglamentos que se ponen a consideración que se ponen a legislar, pues nosotros desconocemos cuánto las cantidades. Podemos poner nosotros en el área de descripción de la evidencia, podemos poner simplemente un informe e informar cuánto se revisó, porque no sabemos, desconocemos números, cantidades, como en el caso de alumnos, por ejemplo, nosotros no sabemos a qué grado vamos a llevar a cabo o a cuántas personas se va a reflejar el resultado de nuestras acciones. Ok, Esa sí. es mi gran duda, sí. Ok, sí, entiendo. A mente de a lo mejor abordarlo más adelante a detalle. Ahorita, sí, esas soluciones que tú estás proponiendo puede ser una solución factible. Es decir, en el caso de que yo no pueda predecir completamente, por ejemplo, cuánta normativa se va a actualizar, cuántos reglamentos, etcétera, se puede abordar de esa manera, o sea, tener como en evidencia un informe anual de la normativa que fue revisada, actualizada, etc., etc., ¿no? Entonces ya, o bien poner una estimación, es que hay veces que uno sí puede estimar más o menos debido al comportamiento de los años, de años anteriores, uno puede más o menos tener una estimación muy general de cuántos casos, por ejemplo, se van a atender de determinada cosa, ¿no? Entonces uno puede ponerle un promedio, poner un promedio y decir, y también en la meta poner una nota de que esto va a tener que ver
con las solicitudes que hubiera, ¿no? O sea, después vamos a ver ejemplos de esto, pero básicamente es como en la misma descripción de la meta, es decir, en esta parte, colocar una suerte de nota que diga que, que esa meta depende de las solicitudes que se hagan a la dependencia, ¿no? Ok, sí, sí. Más adelante Sí, consultaré con usted. Otra pregunta. sí. Gracias, Ricardo. Gracias. Pero por supuesto, estas dudas específicas también tienen un poquito de particular del quehacer de cada dependencia. Y de ahí de lo que les comentaba la vez pasada, que pudiéramos agendar asesorías para ya ver casos muy, muy concretos, muy específicos que podamos resolver en conjunto, ¿no? Bueno, continuemos. Nomás para tener un ejemplo que a mí me gusta mucho luego de hacer ejemplos coloquiales, es decir, como de la vida cotidiana, como para aterrizar mejor los términos y ver que esto no es nada del otro mundo. Por ejemplo, yo puedo tener un plan 2030 mejor integral del estado personal de salud, ¿no? O sea, de mi estado de salud, yo quiero a 2030 llegar con un mejor estado de salud, ¿no? Yo, Ricardo Vargas, ¿no? Entonces, el nombre del proyecto, pues le podemos poner así, mejor integral del Estado Personal de Salud. El área responsable, pues soy yo, ¿no? El resumen de 250 palabras y pues esta justificación del proyecto de que pues Ricardo ha cumplido 41 años y pues tiene este índice de grasa corporal, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, vamos a trabajar en hacer un plan para lograr eso a 2030, ¿no? Un mejor estado de salud. Entonces, pues el objetivo general del proyecto a 2030 pues, será mejorar la salud personal en el área física y mental, así como desarrollar estrategias para la detección y atención preventiva de enfermedades acá en Ricardo. Entonces, hay que considerar que ya a partir de una cierta edad hay que hacerse regularmente algunos exámenes de salud anualmente, etcétera, ¿no? Entonces, yo pudiera separar este objetivo general en diferentes objetivos específicos. Es decir, los objetivos específicos son ya cuestiones más concretas que están alineadas con mi objetivo general. Por eso yo les decía que podemos primero desarrollar el general o primero los específicos y después lo otro, ¿no? O sea, pero lo importante es que esto esté alineado, sea muy congruente. Entonces yo puedo decir que un objetivo va a ser la salud en el área física, ¿no? Y otro objetivo va a ser en el área mental. Y otro objetivo va a ser sobre la detección y atención preventiva de enfermedades. Entonces, ¿qué son las metas? Pues las metas son cómo yo verifico que este objetivo específico se está logrando, ¿no? Yo quiero mejorar la salud personal en el área física. Entonces, ¿qué meta en concreto tengo que lograr yo que se relacione con la mejora en el área de salud física? Pues no sé ustedes qué me pudieran recomendar que pudiera ser una meta relevante y que refleje esa mejora en salud física. ¿Qué se les ocurre? Guadalupe Rivera, adelante. Sí, buenas tardes. Hacer ejercicio. Ajá, exactamente. Entonces yo puedo tener una meta concreta que tiene que ver ya con tener un plan de ejercicio, ¿no? Ya específico y a lo mejor con eso lograr pues ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo acá pongo, muchas gracias, muchas gracias. Por ejemplo, yo puedo poner una meta estratégica que esté relacionada con el tema de alimentación, que es parte de la salud física, en el área física, y otra meta que a lo mejor tiene que ver con el tema de ejercicio. Entonces, pudiera haber de otra índole, pero digamos, yo pienso en esas metas, ¿no? Entonces, en alimentación, una meta, pues pudiera ser, pues que yo cuente con un plan de alimentación balanceado que impacte de forma positiva en mis indicadores de salud nutrimental, ¿no?
Ahí pues igual yo pudiera definir cuáles son esos indicadores. Por ejemplo, puede ser glucosa, glucosa, índice de masa corporal, veto a saber, ¿no? ¿Qué evidencias o entregables puedo entregar para verificar que esta meta se está logrando? Pues, por ejemplo, los reportes mensuales de seguimiento, los resultados anuales de análisis clínicos. Yo aquí estoy separando como un punto y coma los diferentes evidencias o evidencias de resultado, ¿no? De estas metas. Los resultados anuales de análisis clínicos pues me van a permitir llevar un seguimiento, por ejemplo, de estos índices o indicadores de mi salud, ¿no? Física. Y los reportes mensuales de seguimiento a lo mejor son los reportes de las actividades, perdón, del- de mi de mi plan de nutrición, ¿no? Mi plan de alimentación, yo qué hice este mes o cómo lo seguí, qué tanto lo seguí al pie de la letra o no, ¿no? Entonces, la unidad de medida de la meta, pues son reportes, son estos reportes que tengo yo que entregar, ¿no? Y que pueden ser, por ejemplo, 13 reportes por año, porque son 12 mensuales, 12 reportes mensuales y uno anual, ¿no? Pudiera ser. Entonces ya son este avance anual estimado en 2024, en 2025, etcétera. Digamos que yo no quiero empezar en 2024 mi plan, este plan, ¿no? De alimentación, etcétera. Yo lo quiero empezar en 2025, entonces yo en 2024 voy a colocar cero porque en 2024 yo no voy a empezar con esta meta, pero en 2025 en adelante sí, ya voy a poner 13 reportes en 2025, 13 reportes en 2026 y así sucesivamente. Como es una meta que intenta ser una meta que sea permanente, o sea, que siempre estemos alcanzando su logro, o sea, no es una meta que yo nomás en 2025 la logro y ya en 2026 ya no me importa, entonces yo todos los años le voy a seguir poniendo esos 13 reportes por año, ¿no? Luego, pues el área responsable operativa de la meta, pues en este caso soy yo, ¿no? Y las posibles acciones orientadas al logro de la meta pueden ser, pues, realizar una valoración inicial de mi estado de salud física con asesoría especializada, diseñar un plan nutricional balanceado, realizar visitas mensuales de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las acciones que pudieran estar relacionadas con esta meta. Pues bueno, es un ejemplo coloquial. Y ahora me gustaría mostrarles el ejemplo de la dirección de planeación que hemos construido y que está en el formato en Excel que les vamos a proporcionar, ¿no? ¿Sí lo pueden ver, nuestro proyecto? Sí. Gracias. Pues miren, este es el formato en Excel y pues ya vamos a aprovechar para darle una repasada, para ver cómo esos elementos que hemos descrito están aquí presentes, ¿no? Y le hemos puesto a nuestro proyecto de la dirección de planeación hacia un sistema institucional de planeación. El área responsable, pues Secretaría Académica y pues la dirección de planeación aquí no lo hemos. El resumen del proyecto, máximo 250 palabras. No lo voy a leer, pues obviamente este ejemplo se los vamos a proporcionar, pero tenemos aquí pues un resumen de lo que a continuación luego detallamos. También vamos a tener una justificación del proyecto de máximo 1000 palabras, que colocamos aquí, que ustedes van a poder ver más adelante, ¿no? Luego tenemos nuestro objetivo general del proyecto. Nuestro objetivo de nuestro proyecto es construir un sistema institucional de planeación que garantice la puesta en marcha y seguimiento de procesos estratégicos, colegiados, integrales, articulados y permanentes de planeación, autoevaluación y mejora continua en la universidad, que a su vez impulsen el logro de los planes estratégicos, es decir, el PIDE y los PLADE, la transformación de la institución para adaptarse a un entorno dinámico y dar respuestas a los desafíos de la sociedad presente y futura,
así como el desarrollo y fortalecimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación, difusión de la cultura y de los procesos de gestión y de gobernanza, ¿no? Entonces, de alguna manera, les decía, el objetivo, como nosotros nomás tenemos un proyecto planeación, mi área de planeación, entonces el objetivo general, de alguna manera, intenta reflejar cuál es nuestro objetivo a 2030 de esta área, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos específicos que se relacionan con este objetivo general? Aquí en los objetivos específicos, una de las cosas que queremos comentarles es que, y como yo les decía anteriormente, conviene pensar los objetivos específicos de acuerdo con las funciones generales o las subáreas que tiene la dependencia de la gestión en este caso. Si yo me pongo a pensar cuáles son las funciones generales de mi dirección de planeación, pues hay una función relacionada con la planeación, ¿no? Una función relacionada con la organización y dirección, así le puse yo, ¿no? Es decir, nosotros apoyamos la planeación, pero también organizamos, tenemos que impulsar una organización adecuada en la institución para lograr que se logre lo que se planea, ¿no? Y dirección, es decir, que nosotros tenemos que dirigir los procesos internos para darle seguimiento al desarrollo de los planes, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, es parte de nuestro quehacer es, pues, que haya buenas planeaciones, pero también que haya un buen seguimiento de esas planeaciones. Así nos referimos con ello a esta función de organización y dirección. Y tenemos otra gran función que es el control y la evaluación. Es decir, por ejemplo, lo que después vamos a ver como reportes, perdón, de resultado y de desempeño que les vamos a estar pidiendo a ustedes, a las dependencias de la universidad, pues tiene que ver con nuestra función de controlar y evaluar si se están logrando los objetivos de los planes estratégicos, en qué medidas se están logrando. También tiene que ver con construir indicadores institucionales y darle seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de definir los objetivos específicos de mi plan es pensar en cuáles son las diferentes áreas o subáreas organizacionales o las diferentes funciones que yo tengo en mi dependencia de la gestión y definir por cada una de esas áreas o funciones cuál es el objetivo a 2030, ¿no? A 2030 que yo quiero lograr. En el caso de entidades académicas, por ejemplo, las categorías de los objetivos específicos pudieran ser, por ejemplo, los planes de estudio, pudiera ser una categoría, los programas de investigación, pudiera ser otra, los programas o las estrategias de vinculación, pudiera ser otra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver mañana con entidades académicas, pero aquí sí me gustaría preguntarles, bajo esta lógica que les estoy exponiendo, eh, ¿cuáles serían para ustedes algún ejemplo que quieran darme de categorías de sus objetivos específicos? O bien ustedes internamente, ¿cómo piensan sus objetivos específicos? ¿No? ¿Cómo los clasifican ustedes internamente dependiendo de la organización que ustedes tienen? ¿No? No sé si alguien quisiera comentar al respecto, ustedes cómo lo ven internamente, cómo pudieran ustedes clasificar estos objetivos, etcétera. No sé si o bien no sé si no se entendió completamente la idea. ¿Cómo ven?
Bueno, entonces, a ver, continúo. Por poner un ejemplo, adelante, Alfredo. Hola Ricardo, Ya, buenas tardes buenas a todos. tardes. Bueno, más bien como que me quedaba así de em, si hay como una especie como de catálogos, como de objetivos, de categorías de objetivos específicos, como estoy viendo aquí en el ejemplo. Bueno, pues este objetivo específico corresponde a la planeación de la entidad, el otro a la organización, etcétera, que a lo mejor eso pudiera uno como unificar pues el PLADE de todas las entidades, y otro como el marcar las acciones que queremos hacia como que ciertas áreas a fortalecer pues de nuestras entidades. A lo mejor, no sé, me surgió la duda viendo aquí como tu ejemplo, dije, pues ahí, ¿no? Facilito planeación, organización, control, y que a lo mejor pudiera, como, bueno, no sé si se pueda, ¿verdad? Como categorizarse los objetivos, pero ya con categorías pues unificadas para todas las entidades. Eh, sí, mira, esa aspiración que mencionas o eso que propones, nosotros lo hemos pensado más en concreto para entidades académicas, ¿no? O sea, en entidades académicas, pues todas las entidades académicas tienen, digamos, las mismas funciones en general, ¿no? Entonces, de hecho, la sesión de mañana que está dirigida específicamente a entidades académicas, vamos a ver ejemplos de estas categorías. Y que incluso en los planes de las entidades académicas se ve, ¿no? En muchos casos, no así exactamente un objetivo específico por cada función, gran función de la entidad, pero sí se ven que, por ejemplo, hay objetivos específicos que tienen que ver más con con la investigación. Otro que tiene que ver más con la mejora de los programas de licenciatura. Otro que tiene que ver más con el tema de los proyectos de vinculación. Entonces, sí se ve, y lo que nosotros pretendemos con esto, de hecho esto, aquí le ponemos una nota, que estas categorías de objetivo específico no se van a capturar en el CIA. No se captura en el CIA, dice fin informativo y de seguimiento por parte de la Dirección de Planeación. Lo que nosotros queremos entender con esta propuesta de clasificar los objetivos específicos es entender el quehacer interno de cada entidad o de cada dependencia de la gestión, cómo lo estructuran al interior. Porque si nosotros entendemos como dirección de planeación cómo estructuran al interior su organización, nos va a ser mucho más sencillo darle seguimiento y proponer quizás en algún momento con mayor contundencia una, una estructura más unificada de los proyectos PLAD. Porque no es tan lógico que en una institución como la nuestra, por ejemplo, una entidad académica, por ejemplo, considere objetivos relacionados con la difusión cultural, que es una función sustantiva de la universidad, mientras que otra entidad académica a lo mejor se le va la onda y no pone nada relacionado con difusión cultural, cuando es una función sustantiva de la universidad. Entonces sí debe haber quizás una propuesta de categorías que siempre habría que atender y que ya las entidades pudieran agregar quizás otras o etcétera. En el caso de las dependencias de la gestión, y por eso también separamos estas sesiones, es que las dependencias de la gestión, estas categorías dependen de su quehacer específico. Ahí sí es muy difícil unificar porque nos dedicamos a cosas bien diferentes unas con otras. Entonces, por ejemplo, yo diría que en la Secretaría de Investigación y Posgrado, una categoría de algún objetivo específico seguramente tiene que ver con la investigación, ¿no? Y otra categoría seguramente tiene que ver con los estudios de posgrado, los programas de posgrado, que están relacionados, pero no necesariamente es lo mismo. De hecho, fíjense cómo la Secretaría de Investigación y Posgrado, dentro de su estructura interna, pues tiene una dirección de programas de posgrado y también tiene una dirección de programas de investigación, porque su quehacer de alguna manera está organizado de esa forma.
Yo lo que le preguntaría, por ejemplo, a Mauri, en este caso es, ¿cuál es tu objetivo a 2030 en el tema de programas de investigación? ¿Y cuál es tu objetivo a 2030 en tema de programas de posgrado, etcétera? Porque, digamos, yo tendría que tener una visión a 2030 de las diferentes cosas que yo haga. Esa es un poquito la intención, lo que invita esto que les estoy mostrando en este momento. Judith, adelante, tienes la mano levantada. Y luego Ignacio. Judith. Sí, tal vez, bueno, un comentario, tal vez pudiéramos ligarlo con las facultades y atribuciones que nos da el Estatuto Orgánico. Totalmente. Totalmente. Eso también es una manera de verlo. Es decir, si yo ya tengo claramente definidas mis funciones o facultades, quizás allí haya un insumo para yo diseñar mi plan, ¿no? Porque si, por ejemplo, ustedes atienden casos de inconformidades o cosas por el estilo que tienen que ver con la resolución de conflictos al interior de la institución, pues a lo mejor hay un objetivo específico que tiene que ver con esa función, ¿no? Y adelante, Ignacio. Sí, muchas gracias. Bueno, coincido mucho en la parte de, no recuerdo, perdonen, el nombre del compañero que hizo su participación después Alfredo. de... Ok, en este sentido coincido mucho con él en la posibilidad de que tal vez pudiera surgir esa homogeneidad en cuanto a criterios que pudieran ser la base para empezar con la planificación en cualquier entidad o en cualquier dependencia de la gestión. Y considero que, por ejemplo, ahorita que hablabas de objetivos, Ricardo, Sí. en el PIDE se marca mucho la idea de tener una universidad al 2030 orientada hacia la sostenibilidad. Pues el hecho de reducir el consumo de papel, cualquier entidad o dependencia definitivamente lo podría meter como un objetivo dentro de sus planeaciones. Entiendo también lo que comentas, que cada dependencia de la gestión tiene una función distinta. No sé, por ejemplo, ahorita hablaba una compañera en relación a la revisión de contratos. O sea, es decir, hay algunas ocasiones en donde sí tenemos que tener documentos en físico y eso se entiende, pero la reducción del uso o consumo de papel, pues no está peleada con ponerlo dentro de un objetivo en cualquiera de las planeaciones. Creo que este tipo de reuniones en donde participa todo mundo nos ayuda a encontrar puntos en común y que pudieran ser parte de esa base para la planificación de aquí en adelante, ¿eh? Muchas gracias. Me parece muy importante tu participación, porque efectivamente el estar en estas sesiones también a nosotros nos abren mucho el panorama acerca de cosas importantes como las que mencionas, porque ciertamente hay una serie de temas transversales como puede ser este de disminuir residuos o viajar hasta a un enfoque de mayor sostenibilidad de nuestra universidad, que efectivamente es responsabilidad de todas las dependencias y entidades, ¿no? Y de repente nuestras planeaciones quizás no lo estamos visibilizando de la mejor manera, ¿no? Creo que esto es lo que nos obliga a que estos espacios sean espacios permanentes de reflexión y que poco a poco nosotros podamos ir integrando nuevas metas, por ejemplo, si no ahorita, quizás en otro momento, nuevas metas para ir haciendo mejores planeaciones más integrales y que incluyan esos temas transversales. Otro tema es el de género, por ejemplo. ¿Cómo podemos, dentro de nuestras dependencias o entidades, considerar el enfoque de género, pues para tener una mayor equidad de género al interior, ¿no? O en los procesos que nosotros hacemos, ¿no? También esos son un motivo de reflexión. Y pues creo que nos dejas una tarea a todos y específicamente a la Dirección de Planeación de pensar también estas cuestiones, ¿no? Ok,
pues continuemos. Eso es lo que les comentaba, están los objetivos específicos y si recuerdan, de los objetivos específicos, la idea es derivar metas, es decir, qué cosas en concreto podemos lograr, qué logros en concreto podemos lograr que se conecten con estos objetivos específicos. Entonces, en la siguiente sección del formato, que es la número 3, metas estratégicas a 2030, se trata de poner estas metas. Y tienen así es como se ve, digamos, el formato, tienen diferentes campos que hay que completar. Y acá está concentrada toda la información que veíamos en el esquema anterior, es decir, déjenme volver acá. Esto. Es decir, en este formato, ustedes ya vieron que tenemos esto, nombre del proyecto, área responsable, resumen del proyecto, justificación, objetivo general, los objetivos específicos y luego las metas. Y por cada meta, estos campos que vemos aquí. Pues eso es lo que está acá en el formato, ¿no? Volvamos al formato. Entonces, el formato incluye que nosotros describamos las metas, ¿no? Tenemos que enumerarlas, por supuesto, con un número consecutivo. Tenemos que describir las metas a 2030. Pero una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es que, al menos de manera informativa, o digamos como con fines de una mayor claridad, le podamos poner aquí, por ejemplo, una fila donde digamos metas asociadas a la categoría de planeación, como estaba acá, ¿no? Es decir, a este primer objetivo específico, ¿no? Metas asociadas a esta categoría de planeación. Metas asociadas a la categoría de organización y dirección. Metas asociadas a control, a la categoría de control y evaluación. Es decir, metas asociadas a las categorías que ustedes definan. Y esto lo queremos proponer o lo proponemos como un ejercicio de claridad, de planeación, de estructuración, que nosotros digamos, bueno, en concreto, con respecto a este objetivo, ¿qué queremos lograr de la manera más precisa posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este plan de la dirección de planeación, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metas que nosotros queremos lograr a 2030 asociadas a esta categoría de planeación, ¿no? Cada una de las metas tiene que estar numeradas por un número consecutivo, mencionaba, como estaba en el formato anterior, pero también, si se fijan, pues están asociadas al objetivo específico 1, ¿no? Que es el objetivo que tiene que ver con esta categoría, ¿no? De planeación. Y cada meta estratégica también está asociada o se relaciona con el logro de alguna estrategia del PIDE. Les comentaba la vez anterior que nosotros pusimos menús desplegables en diferentes campos, como este, en donde ustedes pues pueden seleccionar del menú cuál es la estrategia del PIDE con la que se relaciona esa meta que ustedes propongan, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Contar con un reglamento institucional de planeación de la UASLP aprobado por el Consejo Directivo Universitario. Es decir, nosotros concebimos que dentro de nuestras funciones de planeación, una cosa importante y que nos hace falta en nuestra institución es un reglamento institucional de planeación, ¿no? Que regule todas las actividades de planeación de nuestra universidad, que proponga la estructura colegiada de planeación que necesitamos, que regule las funciones de las comisiones de planeación de las entidades académicas y dependencias de la gestión, etcétera, ¿no? Entonces,
es parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer. Es una meta estratégica porque es un antes y un después de tener tener un reglamento de esto, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que nosotros pretendemos entregar para comprobar el logro de esta meta? Pues no son las minutas de las reuniones o de los foros que organicemos o de, etcétera, de las actividades que hagamos, ¿no? Lo que necesitamos es una evidencia que compruebe que se logró la meta. Pues lo más lógico es la propuesta del Reglamento Institucional de Planeación. Es decir, que la evidencia que nosotros vamos a entregar de que se logró esa meta es el reglamento en sí. A eso nos referimos, insisto, sobre el tema de enfoque de resultado, ¿no? O sea, que pensemos qué es lo que verifica que la meta se logró, ¿no? Y también, pues si se aprueba este reglamento por el Consejo Directivo Universitario, pues podemos poner como otra posible evidencia el acta de aprobación del Consejo Directivo, ¿no? Digamos que esto, entonces la definición de unidad de medida de la meta es documento, porque son estos documentos que nosotros, es como vamos a medir si se logró esa meta. Son 2 documentos, entonces yo pienso que igual lo podemos entregar este 2024, proponer el documento y a lo mejor este año mismo que se apruebe el reglamento. Entonces, en 2024 yo coloco que demostramos la meta, pero fíjense muy bien que esta meta es una meta que la logramos una vez y ya, ¿no? Entonces, ya en 2025 yo coloco 0, 2026 0, 2027 0 y sucesivamente. Esto que les estoy describiendo puede ser motivo de correcciones que ustedes hagan en sus proyectos planes. Si ustedes revisan cada una de sus metas y ven que la meta no es clara o que la evidencia no tiene un enfoque de resultado, que la unidad de medida está mal definida, y que el avance programado anual está mal definido, ustedes van a poder hacer correcciones de esta naturaleza. Ahora, por esta meta, la responsable dentro de Secretaría Académica somos nosotros mismos, la Dirección de Planeación. Y las posibles acciones orientadas al logro de esta meta, dice, fin informativo y seguimiento a favor de separarlas con punto y coma. Las posibles acciones es establecer una comisión institucional encargada de elaborar el reglamento. Llevar a cabo reuniones semanales de seguimiento. Discutir el reglamento con los miembros del Consejo Directivo. Someter la propuesta a la aprobación del Consejo Directivo. Son algunas acciones generales que van dirigidas al logro de la meta. Bueno, pues esto es en concreto los componentes que nosotros tendríamos que describir y señalar por cada una de las metas que nosotros propongamos. Adelante, Dolores Compián. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí en el ejemplo que mencionas, la unidad de medida, en el caso específico de tus ejemplos, está más en función de documentos. En el caso del sistema de bibliotecas, nosotros contamos con servicios. Entonces, es algo que que es una información históricamente que trabajamos y que nos permite medir. Servicios y los usuarios, ¿no? La cantidad de usuarios que tenemos. En este sentido, es información muy amplia, pero tenemos una herramienta informática que lleva este registro. Sí. En ese sentido, nuestra unidad de medida, por decirlo así, es ese sistema, porque en ese sistema está todo registrado. Te quería compartir esto por si hay alguna consideración de tu parte al tema. Sí, a lo mejor no es el sistema, sino el reporte que genera el sistema. ¿Pudiera ser? Entonces, sí, puede ser un reporte. Entonces, a lo que veo yo es que aunque esto esté registrado en un sistema, tenemos que generar un documento adicional, digo, porque es un sistema informático en donde tenemos un corte por año. Entonces, en el año tenemos el registro de toda esta información. Ok, y solamente se puede consultar dentro del sistema. No es como que el sistema genere, por ejemplo, un PDF que venga el resumen de
de los Así el es. resumen, No, ¿sí? sí, no, es consulta en línea exactamente. No generamos informe, porque precisamente es de ahí donde lo consultamos y hasta cierto punto pues es una información interna que salvo nos demanden algún reporte, por ejemplo, el informe anual, sacamos información muy específica para el informe anual. Ok, ok. Por ejemplo, en este caso, yo creo que pudiera ser a ver, sí, lo voy a poner así. En el caso de que yo desde la dirección de planeación quisiera ver ese reporte o entrar a ese sistema, ¿podría hacerlo? Necesitaríamos darte acceso. Ok, ok, ok. Y si yo quisiera saber los resultados en un año, ¿me pudieran entregar un informe, digamos, un reporte sintético de cualquier naturaleza? Sí, sí lo podríamos generar. Ah, ok. Es que yo creo que más bien entonces el reporte, el entregable, porque es algo que se entrega, pudiera ser como un reporte, ¿no? Ya ustedes dirán la periodicidad, un reporte al semestre, un reporte al año, o no sé cómo ustedes lo manejen, que, ajá. Esa era la duda, porque entonces yo lo que veo es que vamos a seguir trabajando sobre documentos. O sea, es un reporte, es un documento. Aun cuando tengamos plataformas informáticas de almacenamiento, o sea, generamos el documento para que pueda ser consultado. Así lo entiendo. ¿Por qué? Porque sí, sí, en este caso yo creo que es lo conveniente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como nosotros sí tenemos que llevar un control de los, de los, de los entregables, ¿no? Eh, Creo que sí convendría tener la evidencia concreta resguardada en algún sitio, ¿no? Ok, bueno, si gustas, después te lo Sí, muestro y lo platico. perfecto. Ok, Gracias. gracias a ti. Bueno, otra cosa que quería comentarles es que lo que les decía la vez pasada, de que solamente les vamos a pedir también, de manera adicional, en caso de hacer un cambio, por ejemplo, de que la meta antes estaba en un objetivo o estaba relacionada con otra estrategia, eh, poner la nota en su proceso de actualización, colocar una nota como esta, ¿no? Por ejemplo, esta meta se relacionaba con la estrategia 1.1 del 2024, es decir, del PLADE anterior, ¿no? Por si mueven alguna meta de lugar, etcétera, ¿no? O la redactan de nuevo, etcétera. Por ejemplo, esta meta se relacionaba con las metas 3 y 4 y el objetivo 3 del 2024. Así sucesivamente en las metas que ameriten una nota de este tipo. Mónica Preciado, adelante. No te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó duda ahorita que comentaron sobre los entregables. Ujú. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado hacer una mejora en el portal de personal, que es decir, es un sistema, es una página web en la que habría mejores, o sea, más opciones como de búsqueda para cada uno de los trabajadores. En este caso, nosotros habíamos planteado que realmente el sistema iba a ser nuestro comprobante o nuestra evidencia de que lo habíamos hecho. Aquí en este caso, ¿qué te entrego? Un reporte, una pantalla, o sea, ¿cuál Podría sería el ser, entregable? podría ser como una síntesis. Bueno, es que puede ser la pantalla, puede ser dos pantallas, pero también, digamos, un reporte pequeño de cuáles son las mejoras que se le hicieron al sistema. Ah, ok, sería como una redacción de qué fue lo que se hizo y un pantallazo. Y ya. Sí, exactamente. Digamos que todo se puede entregar. ¿Por qué? Porque efectivamente, a ver, si nomás está el sistema, la evidencia, o sea, ¿qué fue lo que cambió del sistema, no? Eso también se tendría que entender porque o sea, pudiera ser el mismo sistema y no tener una actualización, ¿no? Entonces, es decir, yo Sí. tendría que decir, se actualizó esto, se mejoró esto y la apariencia actual del sistema es así, ¿no? Ah, ok. O sea, sí necesitamos como la base de la redacción y todo,
y una evidencia de una imagen Sí. más el link, me imagino, ¿no? Aunque después Sí, puedes, o sea, por exactamente. alguna mejora puede desaparecer. O en el mismo documentito que tiene el informe de los cambios que se hicieron, que ahí venga el link, ahí venga todo, o sea, que sea una sola, digamos, un solo entregable, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Pues bueno, y así sucesivamente, pues les decía, yo puedo tener metas, por ejemplo, en la unidad de medida le pusimos porcentaje de avance en el documento PIDE, ¿no? Eh, la meta que pusimos aquí es que estamos haciendo una revisión del PIDE actual de la universidad, porque detectamos varios errores de redacción sobre todo, ¿no? Entonces queremos hacer una nueva versión de nuestro PIDE y lo estamos revisando y entonces lo que vamos a entregar es el PIDE actualizado y vamos a poner y lo vamos a medir en términos de porcentaje. Digamos, si este año revisamos el 50%, ¿no?, de nuestro documento y en 2025 ya tenemos el documento PIDE actualizado, pues entonces ya los siguientes años pues puede ser un 0%, un 0%, ¿no? Entonces, sí puede ser que la unidad de medida, es decir, ustedes la definen de cómo quieren ir reportando, en este caso, el avance de la meta y de los entregables, ¿no? Entonces, bueno, esto es en lo general en qué consiste el formato, digamos, la parte nuclear de la descripción de las metas. Con base en este formato, ustedes pudieran estar capturando, digamos, en este formato sus PLADE, ya sea que ustedes quieran hacer reestructurar su PLADE o hacer correcciones, pues ir capturando en este formato esas correcciones para que después, cuando tengamos abierto el sistema, el CIA, ustedes puedan o realizar las correcciones o capturar su proyecto PLADE. Recuerden que ustedes nos van a decir cuál va a ser su decisión. Si quieren que en el CIA aparezca su proyecto PLADE copiado como estaba ya capturado, o bien quieren que les aparezca todo en blanco para ustedes capturar de nuevo. Usar o no este formato que estamos indicando, pues va a depender mucho de la cantidad de cambios que ustedes quieran hacerle a su PLADE, ¿no? Si son pocos cambios, pues probablemente no tengan que usar este formato, sino simplemente hacer como un listado de correcciones que le van a hacer y ya después cuando entren al sistema hacerle esas correcciones. Pero si son cambios pues ya más grandes o como muchas correcciones, igual sí conviene hacer este formato. Esto ya específicamente si ustedes tienen duda al respecto, pudiéramos tener, insisto, asesorías y tomar una decisión en conjunto. Me gustaría nada más, para ir ya hacia el cierre de esta sesión, señalar que el formato pues tiene estas otras apartados que van a estar dentro del CIA, que son señalar por este proyecto, esta sección que le llamamos análisis de la transversalidad del proyecto, ¿sí? Y donde les comentaba que tenemos la ventaja en este formato de que hay listas desplegables, es decir, ustedes pueden seleccionar la opción que mejor les convenga. Por ejemplo, los principios con los que se relaciona este proyecto, ¿no? Son los principios de la universidad con los que se relaciona el proyecto. Luego, ¿con qué políticas se relaciona el proyecto?, ¿no? ¿Con qué ejes estratégicos del PIDE se relaciona el proyecto? ¿Con qué otros ejes estratégicos, ¿no? Ustedes pueden señalar aquí cuál de los 7 ejes estratégicos, con qué otros programas se relaciona el proyecto, con qué otras estrategias del PIDE se relaciona el proyecto. Y ustedes seleccionan aquí estos campos. Observaciones con respecto a la transversalidad del proyecto. Este es un campo opcional, como estaba antes, también era un campo opcional. Si se fijan, también el formato incluye como
instrucciones en cada una de las secciones y subsecciones. Por ejemplo, si se tienen algunas observaciones con respecto a la transversalidad del proyecto, favor de anotarlas, ¿no? Y el análisis de riesgos, que tiene que ver con señalar cuáles son posibles situaciones o riesgos que comprometen que se logre el proyecto en general, ¿no? No proponemos que se haga un análisis de riesgo por cada meta ni por cada objetivo, sino en general, digamos, qué compromete que el proyecto se logre o no se logre, qué posibles situaciones. Y en este ejemplo nosotros podemos, pues que no se logre la aprobación del reglamento institucional de planeación por el Consejo Directivo. ¿Por qué es un riesgo? Porque si nosotros queremos reglamentar las actividades de planeación en nuestra universidad, pues necesitamos una base normativa. Y si no la tenemos, quizás eso comprometa pues el logro pues el logro de muchas de las cosas que estamos proponiendo en este proyecto en el tema de planeación. Insisto, estos son como aspectos complementarios, pero importantes, el análisis de riesgos, porque permitiría en determinado momento justificar por qué no se logró alguna meta o no se logró en su totalidad, ¿no? Y eso también es sumamente relevante porque creo que hay, como mencionábamos anteriormente, pudiera haber metas que no dependen completamente de nosotros, depende de colaboraciones, depende de la actuación de otras dependencias, etcétera. Y pues entonces señalar el riesgo nos ayudaría a justificar por qué no se logra o por qué no se logró totalmente. Ahora, les quiero comentar que esto que les estoy describiendo yo en lo general, pues también tenemos esta guía que les vamos a hacer llegar en un momento más. Es la guía para elaborar y actualizar proyectos PLADE, donde efectivamente se abordan cada uno de estas cosas que les estoy mencionando, de cómo llenar este formato. Por ejemplo, ya vienen instrucciones muy específicas para hacer el nombre del proyecto, las áreas responsables, el resumen, la justificación, el objetivo general, la categoría del objetivo específico, los objetivos específicos del proyecto, las metas. Es decir, todo lo que estamos hablando en este momento, también tenemos una guía que les vamos a pasar en PDF por si alguna cosa no quedó suficientemente clara en esta instrucción general, pues ustedes puedan recurrir a esta guía un poquito ya más específica. Esta guía, a su vez, tiene unos anexos. El anexo 1 es la visión institucional de nuestra universidad a 2050 y la visión a 2050 de cada uno de los ejes estratégicos del PIDE. Digamos que son extractos de nuestro PIDE, pero ya, digamos, descritos de una manera ya mucho más sintética que pudieran ser anexos que les pudieran servir. Otro anexo es las estrategias, todas las estrategias que tiene nuestro PIDE, pero ya todas capturadas o sintetizadas en una tabla, ¿no? Que también son recursos que ustedes les pueden servir para darle seguimiento a las tareas que estamos proponiéndoles. Ahora bien, déjame volver a la presentación. Adelante, Marta, adelante. Si nosotros que vamos a cambiar el plan desde cero, ¿hay alguna fecha específica para entregar antes de la asignación del presupuesto el siguiente año? Gracias. Sí, gracias. Mira, lo que estamos proponiendo para cualquiera de los casos, es decir, que le quieran hacer correcciones o replantear el plan, etcétera, es que el periodo de captura de estos proyectos, empezaría el 7 de octubre.
Es decir, que de aquí al 7 de octubre, si ustedes quieren hacer este cambio, lo mejor es que nos soliciten una asesoría a lo mejor inicial, que nos pongamos de acuerdo sobre aspectos generales, que ustedes avancen en su proyecto y que lo mejor de los casos, ya nosotros le hemos dado una revisada como dirección de planeación y validado que va bien, para que ya cuando lo capturen, pues ya esté, digamos, completo, ¿no? Ok. En- Entonces, digamos que el 7 de octubre se No, cerraría el no, sistema. el 7 se abriría el sistema. Ah, ok. Se abriría el sistema para empezar a capturar. De ahí vamos a tener a lo mejor una semana o 15 días para terminar las capturas. Por eso cuando se abre el sistema para capturar, lo idóneo es que ya ustedes tengan su proyecto en el formato en Excel, porque ya entonces ya nomás significaría básicamente copiar y pegar, ¿no? Hacia, ok. Sí, exactamente. Entonces, Entonces, empezaríamos a trabajar con este formato que nos vas a compartir y ya te agendaríamos una asesoría. exactamente. Entonces, próximamente, Gracias. gracias a ti. Próximamente les vamos a estar. A ver, permítanme. No. Ok. Próximamente les vamos a estar solicitando que por cada proyecto PLADE, habíamos dicho, tomen la siguiente decisión. Que si quieren mantener el proyecto PLADE sin cambios, y entonces lo que sucedería es que pues solamente tendrían que llenar los dos campos faltantes de los que les hablaba en el sistema. Que si quieren realizar correcciones al proyecto PLADE o si quieren reestructurar el proyecto PLADE. Por ejemplo, en este caso ustedes ya tomaron la decisión, o sea, ya tienen elementos suficientes para tomar la decisión de reestructurar los proyectos PLADE, de reestructurar su proyecto. Entonces, la opción más lógica es que ustedes quieran partir desde cero en el CIA para comenzar a capturar su proyecto PLADE reestructurado, ¿no? Para quien quiera, insisto, ustedes van a poder decidir que se les haga una copia de su proyecto PLAD en el CIA, como estaba antes, y entonces ya sobre esa base nada más hacerle las correcciones que ustedes consideraron pertinentes, ¿no? Por supuesto, yo les comentaba la vez anterior, todos los cambios que se le hagan al proyecto van a pasar por la revisión de la dirección de planeación y para su validación y autorización, o bien para hacerles comentarios de corrección. Pero si nosotros tenemos una buena comunicación en este periodo y ustedes nos mandan avances y nos piden asesoría, probablemente ya los tengamos prevalidados antes de su captura, ¿no? Entonces ya no sería más que darles una validación final desde el sistema, por así decirlo. Entonces ese es el mejor de los escenarios, que tengamos una buena comunicación y entonces lleguemos al momento de la captura ya muy planchado. Y esto de las sesiones que les quería comentar, de las reflexiones PIDE que estamos organizando, pues también ya les daríamos a conocer lo más pronto posible el calendario de estas sesiones que estamos por tener, ¿no? Como les decía la vez anterior, estas sesiones tienen como propósito seguir reflexionando sobre los diferentes ejes estratégicos del PIDE y más o menos qué metas pudiera ser relevante incorporar en nuestros proyectos PLADE en este momento o quizás en años subsecuentes. Y también acá en esta presentación les reiteramos que a quienes así lo requieran podrán solicitar y agendar asesoría a esta dirección de prevención con nuestra colega Noelia Negrete. Este es su correo electrónico o bien pueden contactarla a su teléfono y extensión. Ella estará recibiendo sus propuestas de asesoría que quieran solicitar para agendarlas en coordinación conmigo. Eh, Les vamos a pedir que pudieran ser preferentemente, si son físicas, las reuniones, que fueran aquí en nuestras instalaciones de Secretaría Académica, porque
Si nosotros salimos, pues probablemente podamos dar muchas menos asesorías de las que podamos dar si ustedes vienen, ¿no? Porque podemos terminar con alguna asesoría y luego empezar otras. También pueden ser asesorías por Teams, ¿no? Si eso nos conviene a todos, que hagamos las reuniones por Teams, también esa es una propuesta bienvenida, ¿no? Y pues por el momento sería todo. Les vamos a pasar el Excel, les vamos a pasar la guía que les comentaba, donde vienen las instrucciones. Les vamos a pasar, insisto, estos materiales de la relación de proyectos que tiene cada dependencia de la gestión y cada entidad académica. Todos materiales que les puedan facilitar el análisis y la toma de decisiones con respecto a sus proyectos PLADE. Pues por mi parte sería entonces todo de esta sesión. No sé si hay algún otro comentario o pregunta en este momento. Ok, sí les comenté que también les vamos a pasar la liga para que puedan consultar en YouTube la grabación de las sesiones, ¿no? Entonces, también eso se los vamos a mandar por correo, esa liga, para que la tengan todos. Y bueno, adicionalmente otra cosa que les comenté es que nos gustaría armar un grupo de WhatsApp con algún enlace que cada dependencia defina, o bueno, con todos los diferentes enlaces que las dependencias definan, para estar una comunicación más fluida con ustedes. También pudiera ser una propuesta que les vamos a solicitar más adelante, que nos pasen el contacto de WhatsApp de algún enlace que ustedes quisieran proponer, ¿no? Bueno, pues nada más entonces, pues terminamos la sesión de hoy y les mandamos los materiales y estamos en comunicación estos días. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego. tardes a todos. Gracias. Buen día. Buenas tardes, Buenas tardes. gracias. Hasta luego. Buenas tardes, nos vemos. Gracias, Ricardo. Gracias. Bye. Nos vemos.